Después tenemos a la lógica. Enseña a distinguir razonamientos correctos de los incorrectos. Entonces, la lógica es otra rama de la filosofía, pero se va a definir como la ciencia que estudia la corrección de los razonamientos, tanto los formales como los no formales. De ahí ya viene lo que es la lógica formal y la lógica no formal, o también llamada lógica informal. En esta rama se va a hacer muy necesario el uso de herramientas matemáticas, el uso de un método científico comprobable, el uso de técnicas deductivas, el uso de argumentaciones, y de un plan de estudio. Entonces, la lógica también va a estudiar los procedimientos lógicos generales utilizados para el conocimiento de la realidad. En esta materia ya vemos lo que son premisas. A veces para utilizar cuestiones muy lógicas tenemos métodos inductivos, métodos deductivos. ¿De qué va un método deductivo? Un método deductivo va de lo general a lo particular. Un método inductivo va de lo particular a lo general. Por ejemplo, un ejemplo del método deductivo, es decir, de lo general a lo particular, es decir, todos los humanos tienen intelecto activo. Carlos es un ser humano, por tanto, goza de ese intelecto activo. Eso es un método deductivo. Ahora, un inductivo que va de lo particular a lo general, podemos decir. Michi, mi gato, es negro. Y puedo concluir con, ¿todos los gatos son negros? No. Sí puedo ir quizá de lo particular a lo general. Ese es un enunciado. Sí. ¿Es verdadero? No, es un enunciado lógico, pero no es verdadero, porque no todos los gatos son negros. Entonces, así como hay enunciados que me llevan a una falacia o a un error, también puede haber enunciados de esa manera inductivos verdaderos. Por ejemplo, Duke, mi perro, se lastimó una de sus 4 patitas. Entonces, todos los perros tienen 4 patas. Es un enunciado lógico y sí,
es verdadero, es correcto. ¿Cómo podemos llegar a comprobar que es verdadero? Bueno, a través de la observación. En este caso, cuando es otro tipo de enunciados, es ¿cómo se los puede explicar? Aquí hay algo que se utiliza mucho, bueno, pero eso ya son premisas, son silogismos, son falacias. Dentro de todo este método lógico o la lógica filosófica, por ejemplo, A es B y B es C, por lo tanto, A es C. En eso yo les puedo resumir ahorita uno de los ejemplos que les dije. Si A es B y B es C, por tanto A es C. Aquí son premisas, y vuelvo e insisto, de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. También se utiliza mucho la matemática, los enunciados o pronunciamientos matemáticos en este tipo de lógica filosófica también se utilizan. El objetivo de esta lógica filosófica es que se deben identificar las formas del pensamiento como objeto de estudio y como los principios que rigen un correcto raciocinio. El objeto formal de esta lógica filosófica se basa en objeto formal, es la forma o estructura de los razonamientos para distinguir los correctos de los incorrectos. Ese es el objeto formal. Saber distinguir los razonamientos de los correctos de los incorrectos. El objetivo material, el objeto material, es que la estructura del pensamiento o es analizar la estructura del pensamiento en tres formas: concepto, juicio y razonamiento. Entonces, la finalidad, insisto, de esta rama de la lógica filosófica es que nos permite conocer tanto leyes, reglas, procedimientos en nuestro pensamiento con un carácter objetivo. Porque ¿de qué nos sirve investigar algo o saber cuál enunciado es correcto y cuál es el incorrecto? Porque tenemos un objetivo. Eso es lo que nos lleva a indagar y a formular un planteamiento correcto y después una respuesta correcta, comprobable, verídica, a través de la lógica. ¿A través de qué? Del uso del raciocinio, uso del razonamiento. ¿Algún comentario hasta aquí? Entonces, ¿y de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve esta lógica filosófica? Nos sirve o nos ayuda a pensar con claridad, en orden, con profundidad y coherencia, a elaborar ideas y pensamientos racionales, siempre en búsqueda de la verdad. Esa es la finalidad de la lógica, o para eso nos sirve. Así como nos sirve la ética y política para formar ciudadanos inteligentes social y políticamente y que puedan vivir en armonía, creando un entorno de paz, la finalidad de la lógica es que nos ayude a pensar con claridad,
a elaborar pensamientos racionales, ordenados, profundos y coherentes. Esa es la finalidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, y para terminar con esta rama, pues la lógica es ampliamente utilizada dependiendo las ramas, como lo comentaba desde un inicio, matemáticas, química, física, computación, derecho, incluso derecho. Para que se imitan las sentencias también se utilizan mucho estas premisas. Por ejemplo, la ley, ¿quién la crea? El legislador. Y el legislador parte de hechos generales, de hechos universales. A todo el que robe será castigado, un ejemplo. Y ya al juez o al que dicta las sentencias le toca traer esa norma general a un caso concreto. Juan robó, por tanto debe ser castigado. Entonces, en todos los ámbitos se aplica la lógica. Y repito, la finalidad de esta, ¿cuál es? La utilidad que nos ayuda a crear pensamientos claros, ordenados, profundos, coherentes, racionales, siempre en busca de la verdad. Esa es la finalidad o utilidad de esta lógica filosófica. Metafísica. Comprende el estudio de los orígenes y causas de todas las cosas. Comprende el estudio de los orígenes y causas de todas las cosas. La metafísica, como ciencia o rama filosófica, es el estudio de las causas y los orígenes estudia las causas y el origen de todas las cosas desde puntos de vista éticos, políticos, físicos, desde diversos puntos o de asociada de otras ramas. Lo mismo, cada filósofo hizo una aportación en cuanto a esta rama filosófica, que se va a encargar en sí de estudiar los problemas centrales del pensamiento filosófico, el ser en cuanto tal, el absoluto, Dios, el mundo, el alma. Va a intentar describir los principios fundamentales o las condiciones o las primeras causas de la realidad de existencia. No sé si me esté dando a entender, lo voy a repetir. El objeto de estudio es lo inmaterial, lo que no es tangible. Etimológicamente, para que tienen un poquito, metafísica significa más allá de la física, más allá de lo que podemos percibir con los sentidos. Por eso es que esta rama es la primera que trata del estudio de las causas primeras que originan la existencia de todo. No es la ontología, se parece, pero no. La ontología estudia al ser como tal, a la existencia, a la razón de ser, a los objetos, a los entes como tal. La metafísica va a estudiar las causas que originaron ese ser. Puede abordar lo divino, puede abordar lo científico, puede abordar lo moral,
porque las causas pueden ser eh, de cualquier índole. ¿Y para qué nos sirve esta metafísica? ¿O cuál es la utilidad? Bueno, esta viene cuando empezamos a buscar preguntas acerca de el porqué de la existencia, tanto de los seres vivos como de los no vivos, y el porqué de la realidad como parte de un todo. De eso se encarga la metafísica. Una cosa es la ontología, que estudia el ser como tal, con sus cualidades, con sus características concretas, definidas y limitadas. Y otra cosa es la metafísica, que es la que estudia las causas de la existencia de esos entes. No es lo mismo. Entonces, la metafísica, para finalizar, se ocupa de la reflexión filosófica sobre el ser o la realidad en sentido general. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estética. Estudio de las sensaciones. La estética se define como una teoría o rama filosófica de la belleza formal y del sentimiento que ella despierta en el ser humano. Pertenece al razonamiento lógico del hombre y a los principios fundamentales de la humanidad. Repito, se define como una teoría de belleza formal y sentimiento que ella despierta en el ser humano. En el campo de la filosofía, ¿qué estudia la estética? El arte, sus cualidades. ¿Cuáles son las cualidades del arte? La belleza, lo feo, la disonancia, la eminencia. Entonces estudia las sensaciones, lo que percibimos y las emociones que estas sensaciones despiertan. Es la rama de la filosofía que estudia el origen del sentimiento puro y su manifestación, que es el arte. Entonces se puede decir que el objeto principal de esta ciencia es analizar los problemas del arte y los valores que en ella se contienen. De eso se va a encargar la estética. Va a analizar los problemas del arte y los valores que en este se contienen o que en este se plasman. Ahora, ¿qué relación tiene la estética con los seres humanos? ¿Qué relación tiene la estética con los seres humanos?
Sí, repito, va a estudiar, dice, o analizar el arte y las sensaciones que en él se plasmen. Puede ser arte no nada más pintura, no. Y no se refiere nada más a la estética, digamos, a la belleza. Hablando de los seres humanos, no estamos hablando de un físico agradable. Está hablando de analizar y valorar la belleza de las cosas en un aspecto interno. De hecho, esa es la relación que existe entre la estética, esa es la relación que existe entre la estética y eh, los seres humanos, que estudia una relación. Ujú, sí, así es. Sí, habla de la belleza, digamos, interna, de los sentimientos, de las emociones. Y luego refiere a cuando estos se plasman en arte. Naces, los plasmas y los transmites. Nacen, tú lo sientes, tú los plasmas o los transmites. Y los plasmas no puede ser nada más a través de una pintura, no. El arte se puede escuchar, se puede también escuchar música, cine, poesía, pintura, e incluso arte arquitectónico también. Entonces habla del valor, de la belleza, de las emociones, de los sentimientos, de cómo estos se transmiten a través de arte y cómo se percibe. A eso se refiere, por eso dice estudio de las sensaciones. Nosotros a veces en una pintura podemos ver muchas cosas. E incluso vemos pinturas que a lo mejor, no sé, nos dan a veces miedo, terror. Entonces nos refiere que el autor está pasando por un trastorno o que tiene un problema o simple y sencillamente que le gusta ese tipo de arte. Siempre nosotros, e incluso nosotros en nuestra firma, plasmamos todo. En nuestra firma plasmamos nuestra personalidad, plasmamos nuestra identidad, plasmamos nuestros defectos, qué es lo que nos preocupa. Todo eso se plasma cuando firmamos. De hecho, los peritos y psicólogos, cuando se encuentran con una persona que acaba de experimentar situaciones personales complicadas, los psicólogos recomiendan cambiar la firma. Se cambia la firma, te asesoras de un perito y mejora tu vida. Pudiera decirse, ¿cómo? Pues así pasa. En la firma plasmamos absolutamente todo, nuestra personalidad. Es más, si en la firma tenemos algunas iniciales, nuestro nombre o nuestros apellidos, vemos en la firma se tiene hacia quién tienes más inclinación, con tu mamá o con tu papá. Ves si tienes miedos, ves si tu vida profesional o vas a crecer profesionalmente, si te va a ir bien. Ve si eres una persona tímida, si eres una persona egocéntrica, si eres una persona autoritaria, si eres una persona que necesitas protección. Todo eso se plasma en la firma. Y eso ha funcionado. Bueno, a mí he tenido eh, pues sí, la experiencia de
compartir y comentarios e ideas con peritos y psicólogos, y eso es lo que recomiendan. Si tienes algún problema, te asesoras de un perito de los rasgos. Todos los rasgos tienen un sentido, tienen un significado. Las rayas, los círculos en las firmas, las letras grandes, si la remarcas mucho, si casi no se ve, si es muy pequeña. Todo eso importa en nuestra vida. A mí me decían, nunca debes de cortar tu firma, hazla seguida y hacia arriba, pendiente hacia arriba, nunca hacia abajo, y no la cortes. Y hazla grande, era muy pequeña. Y me describieron tal cual. Eres una persona así, no te gusta sobresalir, cambia tu firma, porque en nuestra firma plasmamos absolutamente todo, e incluso casi trazamos nuestro destino en nuestra firma. Así como plasmamos todo en nuestra firma, también nuestras emociones y sentimientos las podemos plasmar en un papel, en un dibujo, en una pintura, desde nuestras expresiones, nuestros movimientos corpóreos, nuestros gestos, todo se percibe. De eso se encarga la estética, de estudiar las emociones, cómo tú las transmitas, cómo tú te expreses, cómo tú plasmes, cómo tú te desenvuelvas. Ahí se percibe todo, todas nuestras emociones, ahí se percibe. Incluso las gesticulaciones que hacemos, movimientos, ahí estamos nosotros expresando lo que somos y lo que tenemos en ese momento. Bueno, seguimos. Cosmología. Su propósito es entender y explicar de manera racional lo que ocurre con la naturaleza. ¿A qué se refiere? Esta rama también filosófica trata de comprender el universo desde diversos aspectos filosóficos, metafísicos, incluso y teológicos. Esta rama surge a razón de diversas visiones del universo y de su origen, que fueron planteados por los filósofos griegos, de los cuales conocemos quizá pocos, ya vimos algunos. Esta rama toma modelos cosmológicos desde la antigüedad, desde los pueblos babilónicos o hablando aquí desde nuestros antepasados. Esta rama empieza a tomar modelos cosmológicos de nuestros antepasados. Desde ahí nace la cosmología. ¿Por qué? ¿Y por qué la relacionamos entonces con la filosofía? Recordemos que es filosofía, amor por el conocimiento. Por eso es que todas estas ramas, y hay más, todavía me faltan, no son todas, al final de cuentas, ¿qué es conocimiento? ¿Qué es la filosofía? Amor por el conocimiento. Diferentes ramas, sí, porque va acompañado. Conocimiento ético, conocimiento político, conocimiento lógico, conocimiento metafísico, conocimiento estético, conocimiento ontológico, cosmológico. Entonces, esta estudia, observa y comprende cuáles son y de qué están compuestas las propiedades físicas y químicas del universo. Repito, la cosmología, en este caso física, así independientemente de la filosófica, estudia, observa y comprende cuáles son y de qué están compuestas las propiedades físicas y químicas del universo. Aquí ya entra el estudio de gases, de elementos químicos, de propiedades físicas, propiedades cuánticas, estructuras, de cómo se originó, por ejemplo,
la densidad o el gas, qué es el aire, de qué está compuesto el aire, de cómo las estrellas, si tienen vida, si no tienen vida, si dan años tal vez de existencia, a qué se deben, los gases que rodean la atmósfera. De todo eso ya se encarga la cosmología. Cómo se distribuyen las galaxias, de qué están compuestas, si seguirán evolucionando, cuál es el destino de las galaxias. Y repito, estos vienen desde los orígenes también, cosmología maya, cosmología babilónica, cosmología andina. Ahora, ¿cuál es la importancia de la cosmología? ¿De qué creen a ustedes que a nosotros nos sirva saber del cosmos? ¿De qué nos sirve eso? ¿De qué nos sirve eso? A nosotros. A lo mejor es que no a todos les interese, ¿verdad? Pero para los que se preguntan, la importancia de esta rama radica en la posibilidad de establecer teorías que describan científicamente las propiedades del universo. De eso nos sirve, a tratar de describir, de entender las propiedades del universo. En eso radica la importancia de la cosmología, a entender las propiedades del universo. Si lo relacionamos con la filosofía, es conocimiento. Es conocimiento. ¿Y las propiedades del universo de qué me sirven? Ah, bueno, porque también me pueden ayudar a comprender mejor la metafísica y la ontología. La metafísica que son causas de todas las cosas y la ontología, existencia de todas las cosas. ¿Ven cómo se van relacionando unas con otras? Bueno, mm, vamos con otra rama de la filosofía, todavía nos da tiempo. 23, me parece que tengo unos minutos. Bueno, tal vez si se corta, compañeros, ahí se quedaría la clase del día de hoy. En cuanto se corte, no me di bien el tiempo ahorita, pero creo que ya no faltan muchos minutos para que se corte la sesión. Entonces se corta y sería todo por el día de hoy. Mientras eso no pase, seguimos abarcando la siguiente rama que es hermenéutica. Hermenéutica. ¿En qué consiste esta rama? ¿En qué consiste la hermenéutica filosófica? Se entiende esta como una actividad de reflexión en el sentido etimológico del término, es decir, una actividad que permite la captación plena
de los textos en los diferentes contextos por los que ha atravesado la humanidad. Es decir, nos enseña a colocar un texto en su contexto para adquirir un significado. Es la forma en la que nosotros podemos interpretar algo de manera correcta. Un texto puede ser hablado, puede ser escrito, puede ser en diálogo, pero se refiere a la comprensión. Colocar un texto en contexto. ¿Cómo colocar un texto en contexto? Colocar cierto texto en circunstancias determinadas de tiempo, de modo y de lugar. ¿Para qué? Para comprender. Y no solamente es comprender por comprender o interpretar por interpretar, no. Sino que se trata, o la finalidad es que nosotros adquiramos o tengamos la experiencia de algo distinto. Y algo racional. ¿A través de qué? De los textos. Cualquier texto, pues dialéctico, de investigaciones, pero en este, el investigador o el lector va a indagar y a navegar, se podría decir así, entre las partes